Suma Teológica, parte IA, cuestión 110, sobre el dominio de los ángeles sobre la criatura corporal. Ahora hay que tratar lo referente al dominio de los ángeles sobre la criatura corporal. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. La criatura corporal, ¿está o no está regida por los ángeles? La criatura corporal, ¿obedece o no obedece según el arbitrio de los ángeles? Los ángeles, con su poder, ¿pueden o no pueden mover local y directamente los cuerpos? Los ángeles, tanto buenos como malos, ¿pueden o no pueden hacer milagros? Artículo 1. La criatura corporal, ¿está o no está regida por los ángeles? Lat. Objeciones por las que parece que la criatura corporal no está regida por los ángeles. 1. Las cosas que tienen determinado su modo de obrar no necesitan ser gobernadas por nadie, puesto que la razón de necesitar ser gobernadas es para no obrar de modo improcedente. Pero las cosas corporales tienen ya determinadas sus acciones por la misma naturaleza que Dios les ha dado. Por lo tanto, no necesitan del gobierno de los ángeles. Tú, en la escala de los seres, los inferiores son gobernados por los superiores, pero entre los cuerpos, unos se dicen superiores y otros inferiores. Por lo tanto, los inferiores son regidos por los superiores, y así no es necesario que sean regidos por los ángeles. Tron. Los diversos órdenes de ángeles se distinguen por sus diversos oficios, pero si las criaturas corporales son gobernadas por los ángeles, habrá tantos oficios de ángeles cuantas son las especies de las cosas, y, asimismo, habrá también tantos órdenes de ángeles cuantas son las mismas especies de las cosas. Esto está en contra de lo que hemos dicho. Q. 108 tú. Por lo tanto, la criatura corporal no es gobernada por los ángeles. Contra esto está lo que dice Agustín en tercero de Trin. Todos los cuerpos son regidos por el espíritu racional de vida. Y Gregorio en cuarto dial dice: en este mundo visible nada se dispone sino por medio de la criatura invisible. Respondo: es norma general, tanto en el orden de las cosas humanas como en el de las naturales, que la potestad particular está gobernada y regida por la potestad universal, como la potestad del bailío está gobernada por la potestad del rey. Hablando de los ángeles, hemos dicho también, nota 1, que los superiores, que presiden a los inferiores, tienen una ciencia más universal. Ahora bien, es evidente que la virtud de cualquier cuerpo es más particular que la virtud de la sustancia espiritual, porque toda forma corporal está individualizada por la materia y está restringida a determinado lugar y tiempo, mientras que las formas inmateriales no están de ese modo condicionadas y son además inteligibles. Por lo tanto, así como los ángeles inferiores, que tienen formas menos universales, son regidos por los superiores, así también todas las cosas corporales son regidas por los ángeles, y esto no solo es doctrina de los santos doctores, sino también de todos aquellos filósofos que admitieron sustancias incorpóreas. A las objeciones 1. Las cosas corpóreas tienen determinadas sus acciones, pero no las ejercen sino en cuanto que son movidas, porque los cuerpos no obran más que en cuanto que son movidos. Así pues, la criatura corpórea necesita ser movida por la espiritual. 2. Este argumento se fundamenta en la opinión de Aristóteles, según la cual los cuerpos celestes son movidos por las sustancias espirituales, cuyo número intentó determinar por el número de movimientos que observó en dichos cuerpos. Sin embargo, no puso ninguna sustancia espiritual que dominara directamente sobre los cuerpos de aquí abajo, a no ser, tal vez, el alma humana. Aristóteles pudo pensar de este modo porque no supuso en los cuerpos inferiores más operaciones que las naturales, para las cuales les bastaba con el movimiento recibido de los cuerpos celestes. Pero como nosotros sabemos que en los cuerpos inferiores se realizan otras muchas operaciones además de aquellas que les son naturales, para las cuales no es suficiente con la virtud de los cuerpos celestes, por eso, según nosotros, es necesario admitir que los ángeles buenos ejercen directo dominio, no sólo sobre los cuerpos celestes,
sino también sobre los cuerpos de aquí abajo. Tria. Sobre las sustancias inmateriales, opinaron de muy distintas maneras los filósofos antiguos. Platón, por ejemplo, afirmó que las sustancias inmateriales eran las formas y esencias puras de los cuerpos sensibles, siendo unas más universales que otras, y, como consecuencia de esto, afirmó que dichas sustancias ejercían una prelacia directa sobre todos los cuerpos sensibles y que eran diversas para los diversos cuerpos. Aristóteles, en cambio, no admitió que las sustancias inmateriales fuesen las formas o esencias abstractas de los cuerpos sensibles. Según él, estas sustancias son algo más noble y más universal, y, en conformidad con esto, no les atribuyó una prelacia directa sobre cada uno de los cuerpos, sino únicamente sobre los agentes universales, como son los cuerpos celestes. Avicena siguió una vía media, afirmando, por aproximación a Platón, que hay una sustancia espiritual presidiendo directamente la esfera de los cuerpos activos y pasivos, porque, como Platón suponía que las formas de estos cuerpos sensibles vienen de las sustancias inmateriales, así también Avicena supuso esto mismo, pero en cambio se apartó de Platón al poner una sola sustancia inmaterial que preside todos los cuerpos de aquí abajo, a la que llamó inteligencia agente. Pero los santos doctores afirmaron, coincidiendo en esto con ellos los platónicos, que a cada una de las diversas cosas corpóreas las presiden diversas sustancias espirituales. Así, Agustín, en el libro Octoginta Trium Quaest, dice, cada una de las cosas visibles de este mundo tiene al frente de sí un poder angélico y el Damaseno. El diablo era una de aquellas virtudes angélicas que presidían el orden terrestre, y Orígenes, al comentar aquellas palabras del libro de los números 22 y 23, ahí verelasna al ángel, dice, el mundo necesita de los ángeles que presidan sobre las bestias, y sobre el nacimiento de los animales, y el crecimiento de los arbustos y plantaciones, y de todas las demás cosas. Pero esto no ha de entenderse en el sentido de que unos ángeles por su naturaleza estén adaptados para presidir a los animales y otros a las plantas, puesto que cualquier ángel, aunque sea el menor de todos, tiene una virtud más elevada y más universal que todo lo que se refiere a cualquier género de cosas corporales, sino que esto se debe únicamente a la divina sabiduría, que ha dispuesto que para diversas cosas haya diversos rectores. Sin embargo, de aquí no se sigue que haya más de 9 órdenes de ángeles, porque, como dijimos, Kios Sentoitua 2, los órdenes se distinguen según sus oficios generales. Por lo tanto, así como, según Gregorio, al orden de las potestades pertenecen todos los ángeles que tienen propiamente dominio sobre los demonios. Así al orden de las virtudes parecen pertenecer todos los ángeles que presiden sobre las cosas puramente corpóreas, pues incluso los milagros se realizan, a veces, por el ministerio de estos. Artículo 2. La materia corporal, ¿obedece o no obedece al arbitrio de los ángeles? Lat objeciones por las que parece que la materia corporal obedece al arbitrio de los ángeles. 1. La virtud del ángel es más potente que la del alma, pero la materia corporal obedece en gran manera al pensamiento del alma, pues vemos que por el pensamiento se altera el cuerpo al calor y al frío, y, en algunos casos, incluso a la salud o a la enfermedad. Por lo tanto, con mayor razón se cambiará la materia corpórea por el pensamiento del ángel. Todo lo que puede la virtud inferior, lo puede la superior, pero la virtud del ángel es superior a la virtud corporal. Y por otra parte, vemos que el cuerpo puede, con su virtud, hacer que la materia corporal cambie de forma, como sucede cuando un fuego produce otro fuego. Por lo tanto, más potentemente podrán los ángeles con su virtud hacer pasar la materia corpórea de una a otra forma. Toda la naturaleza corporal es regida por los ángeles, como dijimos a 1. Así, parece que los cuerpos son como instrumentos respecto de los ángeles, porque la condición de instrumento es ser motor movido, pero en los efectos del instrumento hay algo que es debido a la virtud del agente principal
y que no puede explicarse por la sola virtud del instrumento, y esto es precisamente lo más principal del efecto. Ejemplo: la digestión del alimento se hace por la virtud del calor natural, que es instrumento del alma nutritiva. Pero el que el alimento se convierta en carne viva se debe a la virtud del alma. Asimismo, el cortar la madera es efecto propio de la sierra, pero el cortarla de tal modo que adquiera la forma del hecho se debe a la virtud del carpintero. Por lo tanto, la forma sustancial, que es lo más principal en los efectos corporales, se debe a la virtud de los ángeles. Por lo tanto, la materia obedece a los ángeles respecto al cambio de forma. Contra esto está lo que dice Agustín en Tercero de Trin: no se ha de pensar que la materia de las cosas visibles obedezca a la voluntad de los espíritus prevaricadores, sino sólo a Dios. Respondo: los platónicos afirmaron que las formas, como existentes en la materia, eran producto de formas inmateriales, porque creían que estas formas materiales eran ciertas participaciones de dichas formas inmateriales. Avicena pensó en parte como ellos, al afirmar que todas las formas existentes en la materia proceden de la concepción de la inteligencia, y que los agentes corporales no hacen más que disponer la materia para recibir tales formas. El origen de este error parece haber sido creer que las formas materiales son algo que se intenta directamente o por razón de ellas mismas, y, como tales, debieran provenir de un principio formal, pero como demuestra el filósofo en Semine Metaphys, lo que en realidad se hace es el compuesto, que es lo que propiamente subsiste, la forma. En cambio, no se dice que sea como si ella fuese el ser, sino como aquello por lo que algo lo es, y, por lo tanto, tampoco la forma es lo que propiamente es hecho, pues el hacerse pertenece al mismo que el ser, ya que el hacerse no es otra cosa que dar paso al ser. Ahora bien, es evidente que lo hecho se asemeja al que lo hace, porque todo agente hace algo semejante a sí, y así, lo que hace las cosas naturales ha de ser semejante al compuesto producido, bien sea porque es específicamente el mismo compuesto, como al producir el fuego, o porque todo el compuesto, en cuanto a su materia y forma, está contenido dentro de la virtud del que lo hace, lo cual no puede afirmarse más que de Dios. Así, pues, todo acto de recibir la materia nuevas formas viene, o directamente de Dios, o de algún agente corpóreo, pero no directamente del ángel. A las objeciones 1. Nuestra alma está unida al cuerpo como su forma, así, pues no es de admirar que el cuerpo cambie de formas como consecuencia del pensar del alma, especialmente si se tiene en cuenta que los movimientos del apetito sensitivo, que van siempre acompañados de alguna alteración corporal, están sometidos al imperio de la razón, pero el ángel no puede ser forma de ningún cuerpo natural, por lo tanto el argumento no es viable. Lo que puede la virtud inferior lo puede la superior, pero no del mismo modo, sino de modo más sublime, como conoce el entendimiento las cosas sensibles, de modo más elevado que los sentidos. Así transforma el ángel la materia corporal de modo más sublime que los agentes corporales, es decir, moviendo a los mismos agentes corporales como causa superior. 3. Nada impide que, por virtud de los ángeles, en las cosas naturales haya ciertos efectos para los cuales no son suficientes los agentes corporales, pero esto no es obedecer la materia a la voluntad del ángel, como tampoco obedece la materia a la voluntad de los cocineros por el hecho de que, según ciertas reglas del arte culinario, consigan por medio del fuego cierto modo de cocción que no produciría el fuego por sí solo, puesto que introducir nueva forma sustancial en la materia no rebasa la virtud del agente corporal, siendo como es natural a todo agente la producción de su semejante. Artículo 3. Los cuerpos. ¿Obedecen o no obedecen a los ángeles con respecto al movimiento local? Lat. Objeciones por las que parece que los cuerpos no obedecen a los ángeles con respecto al movimiento local. 1. El movimiento local de los cuerpos naturales obedece a sus formas, pero los ángeles no causan las formas de los cuerpos naturales, como dijimos Anna 2 Q 65 Foro Q 1 2. Por lo tanto,
tampoco pueden producir en ellos el movimiento local. Prueba el filósofo en Metaphysics que el movimiento local es el movimiento principal. Pero los ángeles no pueden causar otros movimientos haciendo que la materia cambie de forma. Por lo tanto, tampoco pueden causar el movimiento local. 3. Los miembros corporales obedecen a la actividad mental del alma para el movimiento local, porque tienen en sí algún principio de vida, pero en los cuerpos naturales no hay tal principio. Por lo tanto, no obedecen a los ángeles para el movimiento local. Contra esto está lo que dice Agustín en Tercera de Trin: los ángeles se sirven de semillas corporales para producir ciertos efectos, pero esto no lo pueden hacer sin mover localmente. Por lo tanto, los cuerpos les obedecen para el movimiento local. Respondo, como dice Dionisio en la divina sabiduría junta los términos de las cosas primeras a los comienzos de las segundas, de lo cual se deduce que la naturaleza superior alcance a la inferior por la parte suprema de ésta, pero la naturaleza corporal está debajo de la espiritual. Y por otra parte, el movimiento local es el más perfecto entre los corpóreos, según se demuestra en One Physics, alegando por razón que el ser susceptible de movimiento local no está, en cuanto tal, en potencia para algo intrínseco, sino únicamente para algo extrínseco, es decir, para el cambio de lugar, de todo lo cual se sigue que es naturalmente conforme a la naturaleza corporal ser movida directamente por la naturaleza espiritual con movimiento local. Tanto es así que los mismos filósofos afirmaron que, de hecho, los cuerpos supremos son movidos localmente por las sustancias espirituales. Y vemos también que el movimiento con que el alma primero y principalmente mueve el cuerpo es el movimiento local. A las objeciones 1. Se dan en los cuerpos más movimientos locales que los que proceden de sus formas, como el flujo y el reflujo del mar, que no proceden de la forma sustancial del agua, sino del influjo de la luna. Con mayor razón pueden proceder tales movimientos del influjo de sustancias espirituales. 2. Los ángeles, causando antes el movimiento local, pueden causar por medio de él otros movimientos, sirviéndose para ello de agentes corpóreos, por medio de los cuales producen tales efectos. Ahora, como se sirve el herrero del fuego para ablandar el hierro, sí, los ángeles tienen una virtud menos restringida que la de las almas. Vemos que la virtud motriz del alma se concreta en el cuerpo a ella unido, al que vivifica y por medio del que puede mover otros cuerpos. En cambio, la virtud del ángel no está circunscrita a cuerpo alguno, pudiendo, por tanto, mover localmente cuerpos a los que no está unida. Artículo 4. Los ángeles ¿pueden o no pueden hacer milagros? Las objeciones por las que parece que los ángeles pueden hacer milagros. 1. Dice Gregorio, se llaman virtudes a aquellos espíritus por los que más frecuentemente se hacen prodigios y maravillas. Más aún, dice Agustín en el libro Octoginta Triumquaest, los magos hacen milagros por pactos privados, los buenos cristianos por pública justicia, y los malos por apariencias de la misma. Pero como él mismo dice en el mismo libro, los magos hacen milagros porque son oídos por los demonios. Por lo tanto, los demonios pueden hacer milagros, y mucho más podrán hacerlos los ángeles buenos. En el mismo libro dice Agustín, no es absurdo creer que puedan ser hechas por las potestades espirituales todas aquellas cosas que se hacen visiblemente, pero decimos que hay milagro cuando algún efecto de las causas naturales es producido fuera del orden de tales causas. Ejemplo, si alguno es curado de la fiebre sin la acción de los medios naturales, por lo tanto los ángeles y los demonios pueden hacer milagros por la virtud superior no está sujeta al orden de la causa inferior, pero la naturaleza corpórea es inferior al ángel. Por lo tanto, el ángel puede obrar fuera del orden de los agentes corpóreos, y esto es hacer milagros. Contra esto está lo que se dice de Dios en el Sal 135:4. Es el único en hacer grandes maravillas. Respondo, milagro es, propiamente, un hecho realizado fuera del orden de la naturaleza. Pero no basta para esto que se haga algo fuera del orden de una naturaleza particular,
porque entonces, al lanzar una piedra hacia arriba, se haría un milagro. Ya que esto está fuera del orden natural de la piedra, se entiende por milagro aquello que se efectúa fuera del orden de toda la naturaleza creada. Evidentemente, esto no puede hacerlo más que Dios, porque cualquier cosa que haga el ángel o cualquier otra criatura con su propia virtud cae dentro del orden de la naturaleza creada, y por lo tanto, no es milagro. Así pues resulta evidente que solo Dios puede hacer milagros. A las objeciones 1. Se dice que algunos ángeles pueden hacer milagros, o porque los hace Dios por su intercesión, como se dice también que los hacen los santos, o porque desempeñan algún ministerio al hacerse los milagros, ejemplo, reuniendo las cenizas en la resurrección universal, o haciendo algo parecido. Mas, hablando en rigor, se entiende por milagros, como hemos dicho, hacer algunas cosas fuera del orden de toda naturaleza creada. Pero como nosotros no conocemos todas las fuerzas de la naturaleza, si alguna vez se hace, por algún poder desconocido para nosotros, algo fuera del orden natural que nos es conocido, se dice que lo así hecho es un milagro para nosotros. De ahí que, cuando los demonios hacen algo con su virtud natural, se dice que es un milagro, no en absoluto, sino para nosotros. Y tal es el modo en que los magos hacen milagros por virtud de los demonios, se dice que los hacen por medio de pactos privados, porque la virtud de cualquier criatura es en el universo lo que cualquier persona particular es en una sociedad. De ahí que, cuando el mago hace algo por medio de un pacto con el demonio, esto se hace a modo de contrato privado, pero la justicia divina hace en el universo entero las veces de la ley pública en la sociedad. Por eso los cristianos buenos, al hacer milagros por la justicia divina, se dice que los hacen por pública justicia, en tanto que los malos cristianos se dice que los hacen por apariencias de pública justicia. Ejemplo, invocando el nombre de Cristo o haciendo ostentación de cosas sagradas. 3. Las potestades espirituales pueden hacer aquellas cosas que se hacen visiblemente en este mundo, utilizando por movimiento local los gérmenes de los cuerpos. 4. Aunque los ángeles pueden hacer algo fuera del orden de la naturaleza corpórea, nada pueden hacer, sin embargo, fuera del orden de toda la naturaleza creada, lo cual se requiere para el concepto de milagro, como dijimos.